Un amanecer de cenizas. Hola a todos y bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias increíbles, darle me gusta a este video si les impacta y dejar un comentario con su opinión. Ahora, prepárense para una historia de traición, fuerza y renacimiento que los dejará sin aliento. El amanecer apenas comenzaba a colorear el cielo de Madrid, cuando la puerta de un lujoso ático en el barrio de Salamanca se abrió con un crujido. Eran las 4:12 am, una hora en la que las calles estaban desiertas, excepto por algún camión de reparto o por almas sin descanso. A solas en la cocina, bajo la pálida luz de una lámpara, se encontraba Elena Benavides. Su vientre, hinchado con una nueva vida, presionaba contra el borde de la mesa de madera. Sus dedos temblaban sobre un sobre que parecía pesar más que ladrillos. Su certificado de matrimonio había sido una promesa. Ahora era solo papel y mentiras. Dentro del sobre estaba la demanda de divorcio, meticulosamente preparada por su abogada, la licenciada Carmen Orozco. Cada palabra era un eco de su dolor y su determinación. La había firmado una hora antes, con la mano temblorosa y las lágrimas emborronando la tinta. Había esperado porque necesitaba verlo con sus propios ojos, el hombre al que amaba, volviendo a casa después de otra reunión de negocios que olía a perfume y a traición. El clic de la cerradura, el roce de las llaves, la puerta que se abría. Javier Mendoza entró, con los hombros cuadrados, como si llegara a una gala y no se colara en su propia casa al amanecer. Su cabello estaba desordenado por manos ajenas, y su costosa colonia se mezclaba con un dulce y femenino olor floral. Elena no se levantó, no gritó, ni lloró. Simplemente deslizó el sobre la mesa, su voz tranquila, despojada de toda ilusión. Léelo. Los ojos de Javier se entrecerraron. Se desajustó la corbata, tiró el saco sobre el sofá e intentó actuar como un actor en control de la escena. ¿Qué se supone que es esto? ¿Alguna de tus escenas dramáticas a medianoche? Elena presionó un botón en su teléfono. Un video de un ballet llenó la pantalla. Débil, pero claro. Javier saliendo de una suite de hotel, su camisa a medio abotonar, la risa de Sofía Vargas flotando en el aire mientras ella se ajustaba el vestido. La fecha brillaba como una herida. Anoche. Javier se quedó helado. Por un segundo, su máscara de arrogancia se rompió y solo quedó un hombre atrapado en el acto. Se abalanzó sobre el teléfono. Elena lo retiró. Sus manos temblaban, pero sus ojos no. Así es un matrimonio, y tú lo destruiste. Por primera vez, la voz de Javier perdió su seguridad. ¿Crees que puedes irte de mí? Embarazada, sin un euro, sin nadie. Volverás arrastrándote, Elena. Siempre lo haces. Elena se puso de pie. Su maleta, empacada desde la medianoche, estaba junto a la puerta. Ropa de bebé cuidadosamente doblada junto a vitaminas prenatales. Había ensayado este momento en su cabeza miles de veces, pero nada la preparó para el peso en su pecho. Aún así, no flaqueó. No tendrás otra oportunidad de romperme. Recogió el bolso y se puso su abrigo. Mi cita con el médico es a las 8. No estarás allí. Javier sonrió con desdén, sirviéndose una copa como si la conversación hubiera terminado. No durarás una semana sin mí, pero antes de que Elena pudiera salir al pasillo, un agudo zumbido rompió el silencio. El teléfono de Javier, abandonado sobre la encimera, se iluminó con un nombre que a Elena le revolvió el estómago. Sofía Vargas. La pantalla volvió a destellar, esta vez con un mensaje. La noche fue inolvidable. La próxima vez,
sin interrupciones. La mano de Elena se apretó alrededor de su bolso. Por un segundo, pensó en destrozar el teléfono, romper la mentira en 1000 pedazos, como él había destrozado sus votos. En cambio, se giró hacia él por última vez. Viví 31 años antes de ti. Sobreviviré el resto sin ti. Javier abrió la boca para responder, pero otra voz irrumpió en la habitación. Una voz masculina, profunda, autoritaria, inconfundiblemente familiar. ¿Elena? Ambos se giraron hacia la puerta. De pie, en la luz del amanecer, estaba Alejandro Vargas, un reconocido empresario y el rival de negocios más feroz de Javier. Tenía un saco en la mano, como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. En ese momento congelado, Javier se dio cuenta de que este no era el final de su noche. Era el comienzo de su caída. ¿Qué creen que pasará ahora? ¿Es el final de Javier? ¿Y qué papel jugará Alejandro en la vida de Elena? El origen de la resiliencia. Elena Benavides no era la clase de mujer que aparecía en los titulares. Era maestra, una presencia tranquila en un mundo ruidoso, de las que recuerdan cumpleaños, hornean galletas para los alumnos sin almuerzo y recogen animales callejeros, a pesar de las quejas del casero. A los 31 años, había vivido lejos de los neones de la élite de negocios de Madrid, pero el destino la había unido a un hombre que se alimentaba de esas luces. Javier Mendoza. Para entender la fuerza de Elena, tenías que conocer su origen. Nació en una modesta casa en el barrio de Vallecas, hija de un cartero y una enfermera. Sus vacaciones eran sencillas, pero el amor cosía cada centímetro de su infancia. Elena aprendió que la vida no se trataba de lujos, sino de resiliencia. Cuando su padre trabajaba turnos dobles en las nevadas, nunca se quejaba. Cuando su madre volvía a casa después de la medianoche, oliendo a desinfectante del hospital, siempre le daba el beso de buenas noches. Ese fue el ejemplo que Elena llevó a su vida adulta. Resistir, sacrificarse y proteger a los que amas. Conoció a Javier en un evento de recaudación de fondos para la biblioteca de la escuela. Estaba apilando libros donados cuando él apareció, como alguien de otro mundo. Traje impecable, reloj caro, una sonrisa pulida para las salas de juntas. Se presentó como el vicepresidente de Hoteles del Rey, y ella, aferrada a una pila de libros usados, se sintió un poco avergonzada. Pero él no pareció notar el polvo en sus mangas. Le dijo que tenía ojos amables, y ella se rió torpemente, restándole importancia al cumplido. La relación escaló rápido. 6 meses después, se encontró en un matrimonio vertiginoso que se sentía como un cuento de hadas escrito demasiado rápido. Al principio, Javier era atento. La llevaba al trabajo, le dejaba notas en el refrigerador y le prometía un futuro juntos. Le decía que su compasión lo anclaba, que su mundo de planes de clase y noches de maestro era un antídoto contra la ambición despiadada de su vida empresarial. Pero a medida que su carrera ascendía, el afecto se desvaneció. Las cenas se convirtieron en excusas sobre reuniones tardías. Las vacaciones en vuelos cancelados. El hombre que una vez le tomó la mano en un banco del parque, ahora revisaba su correo mientras ella hablaba de nombres para el bebé. Aún así, Elena creía en la paciencia. Se decía a sí misma que cada matrimonio tenía sus temporadas. Su papel era apoyarlo, mantener su hogar estable mientras él perseguía rascacielos y acuerdos. Cuando descubrió que estaba embarazada, pensó, ingenuamente, que este hijo los uniría de nuevo. Sin embargo, el embarazo magnificó todo. Las náuseas matutinas de Elena
Duraban todo el día. Ella subía las compras por 3 tramos de escaleras, mientras Javier enviaba mensajes desde limusinas. Se despertaba a las 2 a.m. con calambres y buscaba su mano, solo para encontrar su lado de la cama vacío. Cuando le preguntaba, él le decía que pensaba demasiado, que necesitaba relajarse por el bien del bebé. Ella se relajaba, en el piso del baño, la frente contra los azulejos fríos, susurrando oraciones para que su hijo estuviera a salvo, incluso si su corazón no lo estaba. Su amiga más cercana, Lucía, la profesora de ciencias, veía a través de la fachada. «Te estás encogiendo, Elena», le dijo una tarde en la sala de profesores, mientras la veía revolver su té frío. «Intentas hacerte más pequeña para que no se sienta amenazado, pero él tomará cada centímetro hasta que no quede nada de ti». Elena quiso protestar, pero la verdad pesaba demasiado en su pecho. Recordaba la pulsera que encontró bajo su sofá, la que no era suya. Recordaba el olor a perfume que no le pertenecía. Y lo peor de todo, recordaba el silencio en el ático, un silencio tan pesado que la sofocaba como humo. Su doctora, la doctora Luna Ortiz, le había advertido: «El estrés es veneno para un embarazo. Necesitas calma, Elena». Pero, ¿cómo podía haber calma cuando cada noche era una incógnita? Y luego vino la confirmación que no pudo ignorar. El video del ballet, mostrando a Javier con Sofía Vargas en una suite de hotel. El mundo se tambaleó y Elena sintió que el último lazo de su matrimonio se rompía. Aún en la angustia, no era solo una víctima. Elena empacó su bolso. Dobló la ropa de bebé que había comprado con el sueldo de maestra, calcetines pequeños y suaves mantas, y los colocó cuidadosamente entre su propia ropa. No quería lástima, quería dignidad. Se sentó en la mesa de la cocina esa noche, recordando quién era antes de Javier Mendoza, antes de los áticos y las fiestas de champaña. Era la chica que escribía poemas en cuadernos, que trabajaba en 2 empleos para mantener su beca, que creía en sus estudiantes incluso cuando nadie más lo hacía. Esa chica no era débil, no era desechable. Y mientras amanecía, Elena supo que estaba saliendo de un capítulo y entrando en otro. Pero lo que no sabía, lo que no podía haber imaginado, era que no estaba entrando sola, porque Alejandro Vargas, el empresario que una vez donó computadoras a su salón de clases, había estado observando en silencio desde la barrera. Había visto los rumores, los susurros sobre las aventuras de Javier Mendoza, y recordaba a la maestra que le había agradecido no con adulación, sino con una nota escrita a mano firmada por cada niño de su clase. Cuando Alejandro entró en su vida esa mañana, con el saco en la mano, no estaba rescatando a una damisela en apuros. Estaba reconociendo una fuerza que había visto hace mucho tiempo. Por primera vez, Elena comenzó a verse no como la esposa abandonada de un marido infiel, sino como una mujer al borde de la transformación. No sabía aún que su dolor se convertiría en su poder, que su corazón roto se convertiría en su arma. No sabía que su historia, una vez susurrada en pasillos vacíos, pronto sacudiría las relucientes torres de la élite madrileña. Lo único que sabía era esto: la chica de Vallecas, que una vez creyó en la resiliencia, había regresado, y ya no esperaba la aprobación de Javier para respirar. Porque cuando una mujer se da cuenta de que es más fuerte que el hombre que la traicionó, el mundo debería prepararse para la tormenta que se avecina. ¿Crees que Elena podrá vengarse de Javier? ¿O su fuerza está en dejarlo ir? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con tus amigos.
El último acto Madrid en invierno era una ciudad de contrastes. La lluvia se deslizaba por las torres de cristal, el metro traqueteaba y el olor a churros con chocolate flotaba en cada esquina. Para los de fuera, era un lugar encantador, casi cinematográfico. Pero para Elena Benavides, se había convertido en un escenario de contradicciones. Una ciudad donde su marido alardeaba de poder a la luz del día, mientras sus noches se extendían frías e interminables. El ático de Javier se alzaba sobre el barrio de Salamanca, 32 pisos de ventanas del suelo al techo y mármol pulido. Un lugar diseñado para impresionar, no para vivir. Las paredes eran blancas, el arte era caro y el silencio era asfixiante. Desde esas ventanas, Elena podía ver toda la ciudad brillando. La Gran Vía, la Plaza Mayor, el Parque del Retiro. Para cualquiera, era impresionante. Para ella, era una jaula de cristal. Ese ático había sido el trofeo de Javier. Lo compró después de cerrar un acuerdo hotelero de 100 millones de euros, diciéndole a los periodistas que finalmente había llegado. Llenó el lugar con muebles importados y vinos raros, curados como trofeos. Elena, con 6 meses de embarazo, deambulaba por sus habitaciones como un fantasma. La habitación del bebé aún estaba vacía, una cámara blanca sin más que sombras y silencio. Cada vez que preguntaba por cunas o colores para pintar, Javier la ignoraba. Luego, después de la gala, después del próximo acuerdo. Pero la vida no era luego. La vida estaba ocurriendo dentro de ella a cada segundo, latido tras latido frágil. A menudo se presionaba la mano contra el vientre, susurrando nanas en el eco del ático. El bebé pateaba, y eso le recordaba que no estaba completamente sola. Incluso cuando el hombre que prometió un para siempre dormía en los brazos de otra, la ciudad misma se volvía parte de la historia. El calendario social de Madrid giraba en torno a un puñado de noches brillantes. Galas de caridad, subastas de arte, cenas de juntas, donde las fortunas y reputaciones subían o caían con un apretón de manos. En el centro de esta órbita estaba la gala de la Fundación Luz de Barrio, un evento anual. Era donde Javier Mendoza planeaba consolidar su imperio, y donde Elena se vería obligada a enfrentar la verdad de su matrimonio bajo el brillo de las cámaras. La gala era más que una fiesta. Era un mercado de poder. Los directores generales susurraban acuerdos sobre copas de champán. Los políticos sonreían demasiado a los donantes. Las socialités flotaban en vestidos que valían más que casas, sus risas afiladas como vidrio. Los medios la llamaban la Noche de las Estrellas de Madrid. Para Javier, era una validación. Para Elena, un campo de batalla. Ella había ayudado a planear la gala en años anteriores, organizando coros de estudiantes, escribiendo discursos para Javier que él recitaba como si fueran suyos. Este año, su nombre no estaba en ninguna lista del comité. El de Sofía Vargas, sin embargo, estaba en todas partes. Coordinadora, líder de relaciones públicas, asesora especial. Era el rostro de Sofía el que estaba en los comunicados de prensa, su nombre en los programas. La misma mujer que le robaba las noches a su marido, ahora le robaba el protagonismo de la causa a la que Elena le había dedicado el corazón. Becas para niños desfavorecidos. Elena miró la invitación colgada en el refrigerador, con letras plateadas en relieve. Gala de la Fundación Luz de Barrio, 12 de febrero. Etiqueta rigurosa. Se suponía que debía aparecer al lado de Javier, sonriendo para las cámaras, un accesorio silencioso en un vestido plateado.
pero ya no podía imaginárselo. La idea de estar de pie junto a él, fingiendo, se sentía como tragar fragmentos de vidrio. El clima de Madrid solo profundizaba su aislamiento. La lluvia golpeaba sin cesar las ventanas, arrastrando los reflejos de neón en largas líneas. Las noches se alargaban, oscuras y pesadas, la ciudad de abajo viva con música y luces, mientras su ático resonaba con la soledad. Ella observaba las luces de los autos en la carretera, preguntándose sobre las personas en su interior. ¿Iban a casa a amar o a mentir como la suya? Sin embargo, incluso en este sombrío paisaje, había destellos de desafío. Su amiga Lucía venía con comida, llenando el ático estéril con el olor a curry y risas. «No perteneces a este mausoleo», le dijo Lucía, señalando las encimeras de mármol brillante. «Este lugar no es un hogar, es una sala de exposición». Su doctora, Luna Ortiz, se hacía eco del sentimiento durante los chequeos. «El estrés es tu enemigo, Elena. Este bebé te necesita tranquila. Olvida sus acuerdos, olvida el protagonismo. Tú eres el latido que importa ahora». Pero olvidar no era fácil cuando la ciudad misma parecía construida para recordárselo. Las vallas publicitarias brillaban con los anuncios de hoteles de Javier, las revistas en los estantes mostraban su sonrisa, y la cuenta de Instagram de cada socialité brillaba con fotos de él en eventos, a menudo con Sofía a solo unos centímetros del encuadre. A medida que febrero se acercaba, la gala se volvió inevitable. Elena sabía que en el momento en que entrara en ese salón, los susurros comenzarían. «Esa es la esposa de Javier. Pobre cosa. Embarazada y abandonada, y él sigue subiendo». Había vivido lo suficiente a su sombra como para saber exactamente lo que diría la multitud, pero también sabía algo que Javier había olvidado. Las apariencias podían ser engañosas, porque lo que Javier no esperaba era que Elena se presentara de manera diferente. No como su accesorio, no como su víctima, sino como ella misma. La ciudad de fuera seguía moviéndose. La lluvia manchaba el vidrio. Los taxis pasaban zumbando y los rascacielos brillaban con vidas apiladas unas encima de otras. En algún lugar de esas torres se hacían fortunas y se rompían corazones. En algún lugar de esas calles la gente se enamoraba o se desmoronaba. Y dentro del ático, Elena Benavides, una mujer que una vez fue invisible, incluso para su propio marido, se estaba preparando. No solo para una gala, sino para una transformación. El escenario estaba listo. Madrid, fría y brillante, una ciudad donde la ambición lo devoraba todo. El ático, hermoso y sin vida, una jaula disfrazada de éxito. La gala, acechando como una tormenta, lista para exponer traiciones bajo candelabros y flashes. Era el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de suceder. El corazón roto de una mujer se convertiría en su ajuste de cuentas, y el imperio de un marido se tambalearía al borde del colapso. Y cuando las luces de la gala Luz de Barrio finalmente se encendieran, la ciudad no vería a la esposa que Javier trató de borrar, sino a la mujer que nunca podría silenciar. ¿Creen que Elena logrará su objetivo? ¿Qué haría en su lugar? Comenten y den me gusta si están listos para el final. Suscríbanse para no perderse nada. El ajuste de cuentas, Javier Mendoza aprendió muy pronto que el encanto podía abrir puertas más rápido que las llaves. Creció en una cafetería que olía a café y lejía, contando propinas mientras su madre limpiaba mesas hasta que le dolían las manos. A los 16 años, entendió el poder. Los hombres de traje comían primero, hablaban más alto y nunca hacían fila.
Se prometió a sí mismo que se uniría a ellos. Juró que nunca más olería a lejía. Cuando finalmente subió a una oficina de esquina en Hoteles del Rey, se dijo a sí mismo que el juramento se había cumplido. Olvidó el costo. En los lugares que importaban, Javier sabía cómo actuar. Se reía en los momentos adecuados, nunca interrumpía a un miembro de la junta y contaba historias de su infancia para que a los hombres ricos les gustara más. Llevaba la ambición como un traje a medida. Nadie veía lo que cubría. El hambre que lo hacía cruel en casa, el miedo de que alguien más le quitara lo que él tanto luchó, la creencia de que el amor era un lujo para las personas que ya habían ganado. Elena había amado al chico que hacía grandes promesas en una pequeña cocina. Pero el hombre en el que se convirtió estaba hecho para las salas de exposición y los titulares. Amaba los aplausos más que la verdad. Aprendió el precio de todo y el valor de nada. Cuando Javier hablaba del futuro, mencionaba metros cuadrados y cobertura de prensa. Cuando Elena mencionaba al bebé, él mencionaba la imagen. Nos veremos fuertes, decía. Las familias tranquilizan a los inversores. En Hoteles del Rey, Javier era el príncipe que quería un trono. Su jefe envejecía. La junta estaba inquieta. La gala luz de barrio era su oportunidad para deslumbrar. Ensayó frente a un espejo. Practicó una sonrisa que mostraba sinceridad, pero no debilidad. Y confió los detalles a alguien que adoraba el protagonismo tanto como él. Sofía Vargas. Ella había llegado como una joven de relaciones públicas, con un perfil perfecto, dientes perfectos y un talento para leer la temperatura de una sala en segundos. Lo llamaba visionario y lo hacía sentir más alto. Él la llamaba un talento natural y la dejaba más cerca de lo que nadie tenía derecho a estar. A Sofía le gustaba la proximidad al poder y a Javier le gustaba la forma en que ella le hacía olvidar quién era cuando las luces se apagaban. En momentos más tranquilos, con las persianas a medio bajar y la lluvia cayendo, Javier sentía una punzada de duda. Se decía a sí mismo que merecía más que recuerdos de cafetería y una esposa modesta. Se decía a sí mismo que el amor nunca debería frenarlo. Luego, la duda se desvanecía, reemplazada por el sonido de su nombre susurrado en las galas, el sabor de un whisky, la emoción de la mano de Sofía en su hombro cuando un fotógrafo se giraba. Le gustaba ganar. Lo hacía generoso con la multitud y tacaño en casa. Dijo que la gala era por caridad. En realidad, era para demostrar algo. Necesitaba que la ciudad se inclinara ante él. Necesitaba que su jefe finalmente dijera, «¿Estás listo?». Necesitaba que la junta dejara de mirar a Alejandro Vargas, quien donaba millones sin necesitar un micrófono. Javier le decía a cualquiera que quisiera escuchar que Alejandro era una reliquia, un empresario que se sentía culpable por el dinero que no se había ganado. La verdad era peor. Alejandro no necesitaba un escenario, y eso aterraba a Javier. Hombres como Alejandro podían entrar en una sala y cambiar su temperatura sin hablar. Javier no era esa clase de hombre. Él era un neón brillante y caliente. Nunca aprendió a brillar. Detrás de los espejos había números. Las galas son caras. La imagen es un apetito que nunca se sacia. Sofía tenía ideas que sonaban modernas. Microinfluencers, estudios de contenido, activación de la comunidad. Las facturas eran fáciles de explicar a las personas que se preocupaban más por las apariencias que por los recibos. «Es un proyecto piloto», le dijo ella, deslizando una carpeta sobre su escritorio.
manejado fuera del ciclo estándar para que las comunicaciones puedan moverse rápido. Él firmó con un florecimiento y no hizo muchas preguntas. Se dijo a sí mismo que la fundación se beneficiaría a largo plazo. Se dijo a sí mismo que la junta le daría las gracias más tarde. Cuando su contable frunció el ceño, él sonrió más grande. «Confía en mí», dijo. «Así es como se hacen las cosas ahora». Fue menos cuidadoso con Elena. Olvidó que ella tenía una memoria como un libro de contabilidad y una columna vertebral que él no podía ver porque nunca la miró directamente. Cuando ella encontró una pulsera debajo del sofá, la llamó dramática. Cuando ella le preguntó sobre sus noches tardías, la llamó desagradecida. Cuando ella le puso los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina, se sintió insultado, no avergonzado. Creía que la había hecho, y por lo tanto creía que podía deshacerla. «Me necesitas», dijo, convencido. «No conoces este mundo», pero Elena sabía algo que él no. Su mundo era solo una habitación con luces alquiladas. La ciudad podía amar a un hombre a las 9 y reírse de él al mediodía. Él no entendía lo rápido que la admiración se agrieta cuando las historias cambian. Olvidó que la gala luz de barrio tenía cámaras en cada rincón y ojos en cada balcón. Solo pensó en el escenario, los aplausos, el brindis. No vio la trampa que estaba construyendo con sus propias manos. Sofía observó su impaciencia con callado deleite. Ella tenía planes que no incluían matrimonios largos, ni apartamentos modestos. Quería un piso con un ascensor que se abriera en el salón, y quería que la gente lo supiera. Se grababan notas de voz sobre el tiempo para la visibilidad y monetizar el momento. Le dijo a Javier que practicara hacer pausas para un efecto dramático después de la frase «acceso para cada niño». Le recordó dónde mirar para el mejor ángulo de cámara. Mantenía una carpeta en su laptop llamada Mendoza TT3, por si necesitaba una salida con ventaja. La noche antes de la gala, Javier se quedó solo en el ático, mirando las luces del muelle. Tocó el nudo de su corbata y se imaginó a la multitud. Escuchó la risa imaginaria, el tintineo de las copas, el silencio que caería antes de que hablara. Se contó la historia que necesitaba. «Me gané esto. Sobreviví. Tengo derecho a tener más». No pensó en los papeles de divorcio sobre su mostrador. No pensó en el bebé. No pensó en la cafetería, ni en la lejía, ni en la mujer que una vez lo esperó con sopa caliente. Le envió un mensaje a Sofía. «Mañana la sala será nuestra». Ella respondió con un corazón brillante y una selfie desde un baño de hotel. Él silenció su teléfono y practicó su primera línea de nuevo. Cuando finalmente durmió, soñó con aplausos que no terminaban y un micrófono que no le podían quitar de la mano. La mañana llegó con lluvia. El lado del armario de Elena estaba parcialmente vacío, pero se dijo a sí mismo que volvería por el resto. Tenía un discurso que dar, un mundo que doblegar. No tenía tiempo para arrepentimientos. Abajo, en el vestíbulo, un reportero esperaba con un equipo de cámara y preguntas suaves. Javier mostró su sonrisa practicada y dijo las palabras correctas. Su conductor abrió la puerta. La ciudad se extendió ante él, como un escenario. Entró y no miró atrás. En el coche, su teléfono zumbó. ¿Un mensaje de Sofía? «Pequeño percance. Te explicaremos dentro». Frunció el ceño. Luego se alisó la cara con un dedo, como había visto hacer a los actores en las películas. Se imaginó el primer foco golpeándolo. Se imaginó a la junta asintiendo. Se imaginó a Alejandro Vargas en ningún lugar.
El coche giró en la carretera del muelle. Los flashes se encendieron. El letrero de luz de barrio brilló. Las puertas se abrieron y los primeros jadeos surgieron de la multitud. Javier Mendoza subió a la alfombra, levantó la barbilla y sonrió ante la tormenta que no podía ver. Porque de pie, justo más allá de las luces, tranquila y firme, estaba la única persona para la que nunca se había preparado. Y no estaba sola. Elena Benavides caminaba hacia la entrada del brazo de Alejandro Vargas, y la sala que él creía que le pertenecía estaba a punto de pertenecer a alguien más. ¿Qué te parece este giro en la historia? ¿Crees que Javier se lo merece? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con tus amigos. El sonido del silencio. La gala de la Fundación Luz de Barrio era la joya de la corona del calendario invernal de Madrid. Desde el momento en que las limusinas rodaron por el muelle, el aire era eléctrico con flashes, conversaciones y el olor a champán. El lugar, un almacén reconvertido, adornado con terciopelo y candelabros de cristal, brillaba como si estuviera decidido a superar las nubes de tormenta. Era el tipo de noche en la que las fortunas se alardeaban, las reputaciones se cimentaban y las traiciones tenían una forma de deslizarse al centro de atención. Javier Mendoza llegó como si hubiera nacido para ello. Smoking impecable, zapatos pulidos, cada mechón de cabello en su lugar. Las cámaras lo adoraban, los inversores lo rodeaban. Sofía Vargas flotaba a solo unos pasos detrás, vestida de seda escarlata, que susurraba escándalo y ambición. Para el ojo inexperto, era una simple asistente. Para los que sabían, ella era el susurro en su oído, la mano en su espalda, el secreto que alardeaba mientras pretendía esconder. La gala zumbaba con discursos y risas, el tintineo de las copas, el crujido de los vestidos que valían pequeñas fortunas. Una subasta silenciosa prometía viajes a la sierra y arte raro. Los camareros flotaban con bandejas de ostras y caviar. La élite de la ciudad se inclinaba en las esquinas, con voces bajas, los acuerdos sellados con asentimientos y sonrisas. Y luego, sin fanfarrias, sin una sola cámara preparada para ello, entró Elena Benavides. La sala se movió. No ruidosamente, no de golpe, sino como una onda que recorre una multitud. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron. Incluso la orquesta pareció bajar el volumen. Llevaba un vestido azul marino que envolvía con gracia su forma embarazada, su cabello recogido en un moño simple, su rostro luminoso, no por el maquillaje, sino por la resolución. No era el adorno que Javier solía exhibir en su brazo. Era algo más raro, algo más fuerte. A su lado caminaba Alejandro Vargas, alto y sereno, su presencia magnética. No la tocó, no lo necesitaba. Su cercanía por sí sola era un escudo, y la sala lo reconoció al instante. Las cámaras cobraron vida, los lentes enfocando no a Javier, no a Sofía, sino a Elena, la esposa de la que todos habían susurrado, la mujer que asumieron que había desaparecido en silencio. Javier la vio al otro lado de la sala, y por primera vez esa noche, su máscara se resquebrajó. Un destello de incredulidad, rápidamente enterrado bajo una sonrisa que se sentía más apretada que su corbata. Le susurró a Sofía, quien ajustó su postura, su sonrisa afilada como el vidrio. Elena no flaqueó. Caminó a lo largo del salón con pasos medidos, su mano descansando ligeramente sobre su vientre. La gente se apartaba para ella, la curiosidad chispeando como fuego. Se detuvo cerca del escenario,
donde un podio esperaba el discurso de apertura de Javier. Y allí, mientras las cámaras hacían zoom y los miembros de la junta se inclinaban hacia adelante, hizo lo impensable. «Señor Mendoza», resonó una voz. Era la licenciada Carmen Orozco. La abogada de Elena apareció por las puertas laterales, caminando con propósito. Sostenía un sobre de Manila en la mano, sus ojos fijos en Javier. La multitud se calló, el silencio tan nítido como el cristal al romperse. «Ha sido notificado». Las palabras cortaron el aire. La risa, la música. El jadeo se extendió por la sala. Carmen colocó el sobre directamente en la mano de Javier, su tono claro y firme. «Demanda de divorcio, presentada y firmada». La sonrisa de Javier vaciló. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de los papeles. Sofía se quedó inmóvil, su expresión traicionando un destello de pánico antes de que lo suavizara en un desdén practicado. Las cámaras lo captaron todo. La voz de Elena continuó, baja pero firme, y llegó más lejos de lo que esperaba. «Me dijiste que volvería arrastrándome. Esta noche, camino hacia adelante». La multitud estalló, la mitad en murmullos, la otra mitad en flashes. Los inversores susurraban furiosamente unos a otros. Los miembros de la junta se pusieron rígidos. La prensa se acercó, olfateando un escándalo que valía 1000 titulares. Javier se inclinó hacia Elena, su voz un siseo destinado solo para sus oídos. «¿Crees que esto te hace poderosa? Te estás humillando». Pero Elena no se encogió. Lo miró a los ojos, inquebrantable. «No, Javier, me estoy liberando». Sofía trató de intervenir, deslizando su mano en el brazo de Javier con una risa demasiado brillante. «Por favor, todos, esto es privado». «¿Privado?», interrumpió Carmen, su voz aguda. «No cuando los fondos de los donantes se desvían a través de empresas fantasma, vinculadas a un holding llamado Vargas Media». Las palabras flotaron en el aire como humo. Los miembros de la junta jadearon. Los inversores se inclinaron hacia adelante. El rostro de Sofía se drenó de color. La mandíbula de Javier se tensó. Pero las cámaras lo captaron todo. El sudor en su sien, el titubeo en su respiración, la máscara deslizándose. Mientras tanto, Alejandro Vargas se acercó, no imponente, no agresivo, sino firme como una roca. Cuando habló, su voz llevaba una autoridad nacida de la verdad, no de la actuación. «La transparencia importa. Si Luz de Barrio va a servir a los niños, no puede ser envenenada por la corrupción». La audiencia, una vez deslumbrada por Javier, ahora se volvió por completo hacia Elena y Alejandro. La marea había cambiado. Por primera vez en su cuidadosamente curada carrera, Javier Mendoza ya no era la estrella de la sala. Elena lo era. No había alzado la voz. No había derramado una lágrima. Simplemente se había parado, firme y sin miedo, y había forzado la verdad a salir a la luz. Y la verdad, una vez dicha, no podía ser devuelta a las sombras. Los flashes de las cámaras se hicieron más fuertes. Los teléfonos zumbaban, mientras los hashtags nacían en tiempo real. Escándalo Mendoza. La verdad de Luz de Barrio. Elena Benavides. Javier intentó recuperarse, aclarándose la garganta, forzando una risa. «Señoras y señores, lo que acaban de presenciar». Pero las palabras murieron. Nadie estaba escuchando, porque en ese momento, bajo los candelabros del muelle, la narrativa había cambiado para siempre. Elena Benavides ya no era la esposa abandonada. No era un susurro de lástima en los círculos de élite.
Era la mujer que se puso de pie, embarazada y resuelta, y derribó la fachada de un hombre que creía que era dueño del mundo. Y cuando se giró, su mirada recorriendo la sala, atrapó los ojos de Javier por última vez. «Me subestimaste». Y cuando los aplausos comenzaron, no para Javier, sino para ella, fue el sonido de una ciudad eligiendo su nueva historia. ¿Crees que Elena fue valiente o arriesgada? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte. La historia aún no termina. El renacimiento. La gala luz de barrio había terminado en un caos. Lo que se suponía que iba a ser la coronación de Javier Mendoza se convirtió en su ruina. Y aunque el mundo aplaudió a Elena por su valentía, ella no sintió triunfo cuando los flashes se detuvieron. La adrenalina se drenó de su cuerpo tan rápido como había surgido, dejándola temblando, su respiración superficial, su corazón latiendo con agotamiento. Para cuando Alejandro Vargas la ayudó a subir al asiento trasero de un sedán negro, las piernas de Elena se sentían como plomo. Su abogada, Carmen Orozco, la siguió de cerca, manteniendo el sobre de documentos seguro en su maletín. Afuera, los reporteros gritaban preguntas, los micrófonos se agitaban bajo la lluvia, pero el conductor cerró la puerta antes de que Elena pudiera escuchar las palabras. Todo lo que escuchó fue el golpe de la puerta al cerrarse, la tormenta amortiguada afuera y el silencio que pesaba demasiado dentro del auto. Elena se presionó la mano contra el vientre. El bebé se agitó, inquieto, como si reflejara su pánico. Las lágrimas le empañaron los ojos. Quería libertad, sí. Quería la verdad, sí. Pero no quería esto. Su dolor privado, diseccionado bajo candelabros y flashes de cámara. Había soñado con una dignidad tranquila. En cambio, había detonado su matrimonio frente a la mitad de la ciudad. Su pecho se tensó. Apenas podía respirar. «Creo que necesito...», comenzó. Pero el mundo se inclinó antes de que pudiera terminar. Lo siguiente que supo fue que estaba acostada en una cama de hospital, las luces fluorescentes zumbando sobre su cabeza. El rostro tranquilo de la doctora Luna Ortiz se inclinó hacia ella. «Elena, quédate conmigo. Te desmayaste. Tu presión arterial se disparó, pero el latido del bebé es constante. Necesitas descanso, no guerra». Alejandro estaba en una esquina, su expresión marcada por la preocupación, pero no por la lástima. Se había quitado la chaqueta de smoking, se había subido las mangas y se veía menos como el empresario que la prensa adoraba y más como un hombre que se negaba a dejar su lado. «No tienes que hacer esto sola», dijo Alejandro suavemente, cuando Luna salió a hablar con una enfermera. Pero Elena negó con la cabeza, las lágrimas frescas deslizándose por sus mejillas. «Siento que ya lo estoy. Sola en ese ático, sola en ese salón, sola incluso ahora». Su voz se quebró. «Él me hizo creer que no era nada, y probé que tenía razón esta noche. Mírame». Me derrumbé frente a todos. Carmen llegó, colocando su maletín suavemente sobre el mostrador. «No, Elena, no te derrumbaste frente a nadie. Te mantuviste más alta de lo que te he visto nunca. Lo que pasó después. Esto», señaló el goteo intravenoso, «es solo un cuerpo pidiendo misericordia, no debilidad. No confundas las dos cosas». Pero Elena no podía sacudirse la pesadez. La habitación del hospital se sentía como una caja que se cerraba. Los monitores sonaban demasiado fuerte. Le dolía el cuerpo. Su espíritu le dolía más. Se había imaginado el momento de confrontar a Javier tantas veces. Pensó que se sentiría reivindicada. En cambio, se sentía vacía. Más tarde esa noche,
Cuando los demás finalmente se fueron, Elena se sentó en el resplandor tenue de una lámpara de noche, mirando su reflejo en la ventana oscurecida. Su rostro se veía pálido, agotado, desconocido. Se presionó la palma de la mano contra el vidrio, susurrándose a sí misma. ¿Y si no puedo hacer esto? ¿Y si no soy suficiente? ¿Para mí? ¿Para el bebé? El bebé pateó de nuevo, esta vez con firmeza, como si estuviera respondiendo. Aún así, la duda la envolvía como enredaderas. Recordó cada insulto que Javier había susurrado, cada mirada de desprecio, cada momento en que la había hecho sentir pequeña. Me necesitas. No puedes sobrevivir sin mí. Volverás arrastrándote. Su voz acechaba el silencio hasta que casi lo volvió a creer. A la mañana siguiente, Lucía irrumpió en la habitación, con una bolsa de papel de cruasanes y té. «Parece que te ha atropellado un tren», anunció. Su tono brusco, sus ojos suaves. «Come algo antes de que desaparezcas por completo». Elena intentó sonreír, pero falló. Lucía acercó una silla y bajó la voz. «¿Crees que desmoronarse te hace débil? No es así. Te hace humana. Y ser humana es exactamente lo que te hace más fuerte que él». Elena finalmente se permitió llorar. No las lágrimas contenidas de una mujer que intenta mantener la compostura, sino los sollozos crudos de alguien que había guardado todo por demasiado tiempo. Lloró por el amor que perdió, el futuro que imaginó, la vergüenza del espectáculo público, el miedo de criar a un hijo sola. Lloró hasta que su cuerpo se sacudió y el té se enfrió. Lucía la sostuvo, meciéndola suavemente como si fuera la niña. «Déjalo salir, Elena. Toda tormenta tiene que romperse antes de que el cielo se aclare». Esa noche, Alejandro regresó, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en papel de seda. «De mi hijo», explicóme. Dentro había una tarjeta dibujada a mano con figuras de palo tomadas de la mano, garabateadas con letra de niño. «Para la señora Benavides y su bebé. Son fuertes». Elena trazó las letras torcidas con dedos temblorosos. Algo en su pecho se rompió, no de dolor, sino de liberación. Aún así, la oscuridad persistía. La recuperación no fue instantánea. Durante días, se movió entre camas de hospital y apartamentos tranquilos prestados por amigos. Evitó las noticias, aunque los susurros la encontraban de todos modos. Javier negando el fraude, Sofía inventando historias, los tabloides especulando sobre el repentino vínculo de Elena con Alejandro. Sintió que su identidad se deslizaba, amenazada por narrativas que no podía controlar. Una noche, navegando distraídamente por los titulares, vio una foto. Ella misma, desmayándose en la gala, captada a mitad de un colapso. El titular decía: «La caída de Elena Benavides». Su estómago se revolvió. La vergüenza regresó con una fuerza brutal. Cerró la laptop de golpe, respirando con dificultad. «Quizás tenía razón», susurró a la habitación vacía. «Quizás no soy nada sin él». Las palabras se quedaron pesadas hasta que otro pensamiento, más silencioso pero persistente, surgió. O quizás esto es solo el comienzo. Elena se acurrucó en el sofá, sosteniendo su vientre, meciéndose suavemente. «No sé si soy suficiente», confesó en voz alta, «pero lo intentaré. Por ti». El bebé pateó una vez más, y en ese momento frágil, una semilla de fuerza se agitó. Aún no se sentía poderosa. Aún no se sentía completa. Pero no estaba rota, no del todo. Y aunque no lo sabía, su colapso no fue el final. Fue la pausa antes de un renacimiento que sacudiría todo lo que Javier Mendoza creía que controlaba.
¿Crees que Elena podrá recuperarse por completo? ¿Qué consejo le darías para su futuro? Comenten y no olviden darle me gusta y suscribirse. Ayuden a que esta historia llegue a más personas. La batalla final. Durante semanas, Elena Benavides vivió en las sombras de susurros y titulares. La habían llamado de todo. Víctima, tonta, escándalo, sobreviviente. Sin embargo, ninguna de esas etiquetas se sentía como ella. Estaba cansada de dejar que otras personas definieran su historia. Y lentamente, pieza por pieza, comenzó a reclamarla. No comenzó con las cámaras, comenzó con las mañanas. Al principio, eran cosas simples. Beber agua antes del café, dar paseos cortos a pesar de la llovizna, volver a leer poesía en la tranquilidad de los apartamentos prestados. Le susurraba versos a su bebé, recordándose a sí misma el poder de las pequeñas palabras para mover montañas. Llevaba un diario por la noche, derramando rabia y dolor en las páginas, pero también gratitud por la amistad de Lucía, por el apoyo incansable de Carmen, por la presencia firme de Alejandro. Su cuerpo todavía llevaba el dolor del embarazo y el estrés, pero su espíritu comenzó a sanar de formas que no había creído posibles. Por primera vez en años, se miró en el espejo y no vio a una mujer disminuida por la mirada de otra persona. Vio a una sobreviviente en progreso. Lucía lo notó primero. Una mañana encontró a Elena doblando ropa de bebé, con una calma decidida. «Eres diferente», dijo Lucía, entregándole té. «No más ligera, más fuerte, como si hubieras decidido no esperar más por permiso». Elena sonrió débilmente. «Estoy cansada de vivir pequeña para que él se sienta grande». La transformación se profundizó cuando Alejandro sugirió que conociera a alguien. Lina Vargas, una estilista que había trabajado con mujeres en la política, los negocios y la filantropía. Elena dudó. «No quiero que me pulan para ser alguien que no soy». Lina negó con la cabeza cuando se conocieron en su acogedor estudio en Madrid. «No creo máscaras», dijo. «Revelaré tu armadura». Comenzaron con los colores, ya no los plateados que Javier exigía, ni los tonos apagados en los que se había escondido. Lina la vistió en azul marino, esmeralda y carmesí profundo, tonos que decían confianza, no sumisión. El cuerpo de Elena todavía llevaba la vida, todavía se curvaba con la maternidad. Y Lina lo celebraba. El poder no se esconde. El poder se muestra exactamente como es. Luego vino la postura. Elena practicó caminar con zapatos bajos que no la desequilibraran, parándose erguida con los hombros hacia atrás. No estaba ensayando para complacer a las cámaras. Se estaba preparando para entrar en la sala siendo ella misma, sin disculpas en su columna vertebral. Cabello, maquillaje, accesorios, todo sutil, intencional. No la máscara brillante de una socialité, ni la humilde invisibilidad de la maestra que una vez se encogía en las esquinas de la gala. Solo Elena, clara y firme. Pero el verdadero cambio no fue la ropa o el lápiz labial, fue la mentalidad. Alejandro se reunió con ella una noche en su oficina, el horizonte de Madrid brillando a través de las ventanas del suelo al techo. «Has cambiado», observó. «Estoy recordando», ella corrigió suavemente. «¿Recordando qué?» «Que yo existía antes que él, que tenía voz antes de que me silenciara, que estaba entera antes de que él me fuera quitando pedazos». Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz baja. «¿Y ahora?» «Ahora no estoy esperando estar completa. Lo estoy». Las palabras la sorprendieron, incluso al decirlas. Eran más verdaderas de lo que esperaba,
resonando profundamente en su pecho. Los medios de comunicación clamaban por entrevistas. Los tabloides rogaban por exclusivas. Pero Elena eligió cuidadosamente. Concedió una entrevista a una revista local sin fines de lucro que se enfocaba en la educación. No habló de Javier, ni de la traición, sino de sus estudiantes, de la resiliencia, de cómo la traición le enseñó que sobrevivir no es suficiente. Debes prosperar. El artículo se volvió viral, no porque fuera escandaloso, sino porque era humano. Los titulares cambiaron, de traición a valentía. El próximo capítulo de Elena Benavides. Su transformación no fue solo personal, fue estratégica. Carmen le aconsejó: si quieres el control de esta narrativa, tienes que entrar en ella. No más esconderte. Así que Elena comenzó a asistir a pequeños eventos comunitarios de nuevo. Se presentó en colectas de libros, noches de alfabetización, eventos de recaudación de fondos para escuelas. Las cámaras la seguían. Sí, pero ya no se encogía. Sonreía cuando quería, hablaba cuando importaba, ignoraba cuando no lo hacía. Ya no era una mujer que se esforzaba por seguir el ritmo del mundo de su marido. Estaba construyendo el suyo propio. Mientras tanto, el imperio de Sofía Vargas se desmoronaba. Las investigaciones aumentaron. Sus contratos fueron cancelados. Sus redes sociales pasaron de la adoración al veneno. Javier luchó más, pero cuanto más se aferraba, más patético parecía. Elena ya no necesitaba mover un dedo. La verdad lo estaba desmantelando, pieza por pieza. Una noche, preparándose para una conferencia de prensa, Elena se paró frente a un espejo con su nuevo traje azul medianoche. Se presionó la mano contra el vientre, susurrándole a su hijo por nacer: pensaron que nos romperíamos, pero aquí estamos. Cuando subió al escenario esa noche, las luces eran brillantes, pero ya no se encogía. Habló con claridad, no sobre el escándalo, sino sobre la integridad, sobre la importancia de la verdad en la caridad, sobre los niños que merecían algo mejor que la corrupción. Y cuando la audiencia se puso de pie para aplaudir, no fue por simpatía, fue por respeto. La transformación fue completa cuando se dio cuenta de que no necesitaba venganza para sentirse completa. Ver a Javier en espiral, ver el colapso del imperio de Sofía, eran consecuencias, no su propósito. Su propósito era recuperarse a sí misma, construir un futuro donde su bebé creciera a la sombra de la fuerza, no del escándalo. Después del evento, Alejandro la encontró detrás del escenario. «Fuiste extraordinaria», dijo simplemente. Elena sonrió, cansada pero radiante. «No fui extraordinaria, solo fui yo, finalmente yo». Y en ese momento, entendió la verdad de su transformación. No se trataba de convertirse en alguien nuevo. Se trataba de recordar quién había sido siempre y negarse a que alguien, Javier, Sofía o el mundo, la borrara de nuevo. Y mientras la ciudad zumbaba con su nombre, Elena Benavides no se paró como la esposa que había sido traicionada, sino como la mujer renacida, lista para el ajuste de cuentas que aún estaba por venir. ¿Crees que Elena se quedará sola o encontrará el amor de nuevo? ¿Qué le depara el futuro? Ayuda a nuestra comunidad a crecer dándole me gusta y suscribiéndote. No te pierdas los próximos videos. El legado. La noche de la reunión de la junta directiva persistió en los titulares durante semanas. Las fotos de Javier Mendoza, siendo escoltado por seguridad, corrieron junto a las imágenes de Elena Benavides, de pie, una mano descansando sobre su vientre, su expresión tranquila y resuelta. Las redes sociales la convirtieron en un símbolo. Renace como Elena
se volvió tendencia durante días, las mujeres compartiendo historias de traición, resiliencia y renacimiento. Ella no se había propuesto ser un movimiento, pero de alguna manera se había convertido en uno. Y sin embargo, detrás del ruido, la vida tenía que seguir moviéndose. Para Elena, la curación no llegó con aplausos o artículos. Llegó en las mañanas tranquilas, en las pequeñas victorias. Preparar el desayuno sin lágrimas, ordenar la ropa del bebé sin recordar la soledad de doblarla en ese ático frío, reír con Lucía por nombres de bebé tontos que nunca entrarían en la lista, permitirse finalmente descansar sin culpa. Carmen Orozco finalizó el divorcio en pocas semanas. El acuerdo fue justo, no lujoso. Elena no quería una riqueza robada por el engaño. Solo quería libertad, seguridad y dignidad. Javier luchó amargamente al principio, sus abogados presentando objeciones, exigiendo la custodia. Pero con sus cargos de fraude aumentando y su reputación en ruinas, su voz se debilitaba cada día. Finalmente, incluso él se rindió, firmando papeles que lo separaban de la mujer que una vez creyó que le pertenecía. Sofía Vargas trató de recuperar relevancia. Publicó videos llorando sobre haber sido utilizada y engañada. Apareció en podcasts, culpando a todos menos a ella misma. Pero cuando los investigadores liberaron las facturas y grabaciones, sus lágrimas de cocodrilo se evaporaron. Los contratos desaparecieron. Los amigos la dejaron de seguir. La mujer que una vez flotó por las galas con la fuerza de su sonrisa, se desvaneció en la oscuridad. Elena no se regocijó en su caída. No lo necesitaba. Su colapso no fue su victoria. Su supervivencia lo fue. El verdadero triunfo llegó el día que nació su hija. Era una mañana de primavera, fresca y clara, cuando Elena, después de horas de parto, sostuvo a una niña pequeña y retorcida contra su pecho. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas, no las amargas lágrimas de la traición, sino las lágrimas limpiadoras de los nuevos comienzos. Lucía estaba allí, tomando fotos y llorando más fuerte que Elena. Carmen llegó con flores, torpe en su seriedad, pero más suave de lo que Elena la había visto nunca. Y luego entró Alejandro, cuidadoso, respetuoso, como si entrara en un lugar sagrado. Hizo una pausa antes de acercarse, su alta figura inusualmente vacilante. «¿Te gustaría conocerla?», preguntó Elena, su voz ronca por el agotamiento. Alejandro asintió, sus ojos brillando de una manera que no tenía nada que ver con los negocios o la filantropía. Sostuvo al bebé en sus brazos, sus grandes manos imposiblemente suaves. «Hola, Sofía», susurró, usando el nombre que Elena había elegido. «Ya eres amada». Elena lo observó, un dolor tranquilo floreciendo en su pecho. Durante meses, él había sido su escudo, su presencia firme. Pero en este momento, ella vio no al empresario que había ayudado a desmantelar el imperio de Javier, sino a un hombre que entendía el dolor y eligió ayudar a sanarlo. Las semanas siguientes se llenaron de noches sin dormir, nanas susurradas en habitaciones oscuras, el olor a leche y talco y el ritmo desconocido de la maternidad. No fue fácil. Elena estaba exhausta, abrumada, a veces asustada, pero nunca estuvo sin esperanza. Porque cada vez que la duda le susurraba que no podía hacer esto sola, miraba los ojos grandes de Sofía y recordaba la fuerza que la había llevado tan lejos. Mientras tanto, Madrid continuaba zumbando. Luz de Barrio, ahora bajo el liderazgo de Alejandro y reestructurada con integridad, floreció. Las becas se duplicaron, los donantes regresaron. Y Elena
Aunque no estaba en la junta, era invitada a cada evento como invitada de honor. Asistía no en vestidos brillantes, sino en vestidos sencillos, a veces con Sofía durmiendo en un portabebés contra su pecho. Las cámaras aún la seguían, pero ya no les temía. Su transformación había llegado a su fin, no sobre el poder, no sobre la venganza, sino sobre la paz. Una noche, casi 6 meses después del nacimiento de Sofía, Elena se paró en el balcón de su nuevo y modesto apartamento. La ciudad se extendía abajo, brillando como siempre, pero esta vez no se sentía como una jaula. Se sentía como una posibilidad. Lucía dormitaba adentro después de su turno de niñera. Sofía dormía tranquilamente en su cuna. La noche era silenciosa, excepto por el zumbido del tráfico muy abajo. Alejandro llegó con comida para llevar, dejando la bolsa en el mostrador, con las mangas subidas como siempre. Cenaron en el balcón, los dos observando las luces. «Has cambiado esta ciudad», dijo Alejandro suavemente. Elena negó con la cabeza. «Solo dije la verdad». «A veces», respondió Alejandro, «la verdad es lo más valiente». Ella sonrió, cansada, pero radiante. «No sobreviví para ser valiente, sobreviví por ella». Señaló la habitación del bebé. «Todo lo que hago ahora es por Sofía». Alejandro la estudió en silencio. Luego levantó su copa. «Por Sofía, y por la mujer que le mostró a una ciudad cómo se ve la resiliencia». Por un largo momento, chocaron sus copas en silencio, la ciudad brillando abajo, el futuro abriéndose ante ellos. Elena no sabía lo que traería el mañana. Tal vez Alejandro seguiría siendo solo un amigo, tal vez algo más. Tal vez el mundo olvidaría su nombre en un año. No importaba. Lo que importaba era que había reescrito su historia. Había salido de la traición a la libertad. Había convertido el colapso en coraje. Había elegido la vida, no la amargura. Y mientras se apoyaba en la barandilla del balcón, la fresca brisa de la noche acariciando su cabello, susurró las palabras que deseaba que alguien le hubiera dicho hace mucho tiempo. No te define quién te rompió, te define cómo te levantas. Dentro, Sofía se agitó suavemente y Elena se giró, sonriendo a través de las lágrimas. Porque al final, su historia no se trataba de un marido infiel o de una amante vengativa. Se trataba de una mujer que descubrió que incluso en los escombros de la traición podía haber amor, dignidad y un futuro por el que valía la pena luchar. 3 años después, 3 años habían pasado desde esa fatídica gala de luz de barrio. El escándalo que una vez dominó los titulares era ahora un recuerdo desvanecido, archivado en viejas noticias. Javier Mendoza no era más que una historia de advertencia en las clases de ética empresarial. Sofía Vargas se había desvanecido en la oscuridad. Su nombre rara vez se mencionaba. Pero para Elena Benavides, la vida había florecido de nuevo. Sofía, ahora una vivaz niña pequeña con ojos curiosos y una risa que llenaba cada habitación, se había convertido en el centro de su universo. Elena equilibraba la maternidad con el trabajo de activismo, hablando en escuelas y eventos comunitarios sobre la resiliencia, la integridad y la esperanza. Se había transformado de una mujer que una vez susurró oraciones en el frío piso de un baño en una voz de fuerza que inspiraba a otros. Y a través de todo, Alejandro Vargas permaneció. Al principio, simplemente estaba presente, revisando después de largos días de trabajo, ofreciendo apoyo tranquilo, nunca forzando nada.
Asistía a los cumpleaños de la pequeña Sofía, deslizando pequeños regalos en sus manos regordetas. Libros de cuentos, animales de peluche, bloques de construcción. Sofía lo adoraba, corriendo hacia él con chillidos de alegría cada vez que la visitaba. Con el tiempo, la amistad se profundizó en algo más suave, algo más firme. Elena comenzó a notar la forma en que Alejandro escuchaba, no solo con sus oídos, sino con todo su ser. Él nunca trató de rescatarla. Simplemente caminaba a su lado, recordándole que la fuerza y la dulzura podían coexistir. Una tarde de primavera, después de un evento de alfabetización, Elena y Alejandro se encontraron a solas en el balcón del mismo lugar donde años antes ella había confrontado a Javier. La ciudad se extendía ante ellos, brillando con la posibilidad en lugar del dolor. «¿Sabes?», dijo Alejandro suavemente, «la noche de la gala, pensé que eras la mujer más valiente que había conocido». Elena sonrió, sacudiendo la cabeza. «No fui valiente, estaba aterrorizada». «Eso es la valentía», respondió él, «hacerlo de todos modos». El silencio se instaló entre ellos, cómodo y lleno. Por primera vez, Elena se permitió imaginar un futuro no definido solo por la supervivencia, sino por el amor real, construido sobre el respeto y la verdad. Ella buscó su mano, y él la tomó sin dudarlo. Años de sanación habían llevado a este momento. No fue apresurado, no fue desesperado, fue firme, paciente y verdadero. Y mientras la risa de la pequeña Sofía resonaba desde el interior del salón, Elena se dio cuenta de que su historia finalmente había cerrado el círculo. Había perdido todo una vez, pero ahora se encontraba con dignidad, con esperanza y con un amor en el que podía confiar. Porque la verdadera venganza contra la traición no es la amargura, sino construir una vida tan llena de paz y amor que la traición se vuelve impotente. Así es como termina la historia de Elena, mis queridos amigos. Y si todavía están aquí conmigo, escuchando hasta el final, debe significar que algo en su viaje tocó su corazón de una manera que las palabras no pueden explicar del todo. Quizás les recordó un momento en el que se sintieron rotos. Quizás se hizo eco de un momento en el que dudaron de su propio valor. O quizás susurró esperanza, que no importa cuán oscuras se pongan las cosas, todos llevamos dentro la fuerza para levantarnos de nuevo. Miren, la vida nos traicionará a veces. Las personas en las que confiamos nos fallarán. Los sueños que construimos pueden desmoronarse, pero la lección no está en la caída, está en lo que elegimos hacer después. El filósofo estoico Epicteto dijo una vez: «No podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas». Eso es exactamente lo que hizo Elena. Pudo haberse ahogado en la amargura, pero en cambio, eligió la dignidad. Eligió proteger a su hija, su verdad, su futuro. Y tal vez ese es el recordatorio que necesitaban esta noche. Que su valor no se mide por quién los abandonó, sino por cómo se levantan cuando se han ido. Marco Aurelio escribió: «El obstáculo para la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». El dolor de Elena se convirtió en su camino. Su corazón roto se convirtió en su poder. Y si ella pudo encontrar la luz después de la traición, tal vez ustedes también puedan. Así que aquí está mi invitación. Si el viaje de Elena tocó algo dentro de ustedes,
No dejen que se quede allí en silencio. Compartan esta historia con alguien que pueda necesitar el recordatorio de que son más fuertes de lo que creen. Presionen el botón de me gusta si sintieron una chispa de inspiración. Y suscríbanse a nuestro canal, porque juntos seguiremos explorando historias que no solo entretienen, sino que curan, animan y nos recuerdan a todos que nunca estamos realmente solos. Manténganse fuertes, mis amigos, y recuerden, ustedes también pueden levantarse.